Hola, curiosas y curiosos. Sabéis que existen aplicaciones que bloquean anuncios, ¿verdad? ¿Pero sabéis que estos dependen del propio Google? ¿Sabéis que se acaba de desatar la polémica ya que hay indicios de que Google quiere boicotear a estos bloqueadores? Pues bien, en este vídeo os hablaré de eso y mucho más. Así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Google ha impulsado una mejora en la seguridad en sus extensiones de Chrome, un objetivo bienvenido dada la gran cantidad de extensiones que han estado ahí durante años. Pero este cambio parece que amenaza con obstaculizar las extensiones que bloquean anuncios. Y claro, la polémica está servida, ya que esta transición está provocando un enfrentamiento entre Google y los fabricantes de software de bloqueo de anuncios. En el centro del debate se encuentra una nueva interfaz de programación de aplicaciones, la conocida como Declarative Net Request API, la API declarativa de solicitud de red, una nueva API que Google ofrecerá en lugar del mecanismo ya existente, la llamada Web Request API. Para los que no sepáis lo que es una API, os lo cuento, que es muy sencillo. La abreviatura viene del término en inglés Application Programming Interfaces, que viene a ser interfaces de programación de aplicaciones, y es una especificación formal sobre cómo un módulo de un software se comunica o interactúa con otro. En otras palabras, las API son un conjunto de comandos, funciones y protocolos informáticos que permiten a los desarrolladores crear programas específicos para ciertos sistemas operativos. Las APIs simplifican en gran medida el trabajo de un creador de programas, ya que no tiene que escribir códigos desde cero. Estas APIs permiten al informático usar funciones predefinidas para interactuar con el sistema operativo o con otro programa. Pues bien, en este caso, Google está modificando la API que ya existía por una de nueva, y eso lo cambia todo. Y claro, los bloqueadores de anuncios que se instalan en Google Chrome dependen de esa nueva API. Y dependen para combinar sus datos de navegación y buscador de anuncios. Según Google, la nueva API protegerá mejor los datos de los usuarios y ayudará a los bloqueadores de anuncios a trabajar de manera más eficiente. Pero los desarrolladores de bloqueadores de anuncios argumentan que esta nueva API dificultará su capacidad para identificar los anuncios de forma rápida y correcta, sin que necesariamente proporcione los beneficios promocionados por Google. Según una publicación del propio Google en su blog, este ha sido un cambio controvertido, ya que la API de solicitud web es utilizada por muchas extensiones populares, incluidos, claro, los bloqueadores de anuncios. Pero afirman que la compañía no está impidiendo el desarrollo de bloqueadores de anuncios o impidiendo que los usuarios bloqueen estos anuncios. En su lugar, quieren ayudar a los desarrolladores, incluidos los bloqueadores, a escribir extensiones de una manera que proteja la privacidad de los usuarios. Aparte, Google afirma que ha estado colaborando con desarrolladores externos incorporando sus opiniones desde que los servicios de bloqueo de anuncios se enteraron de los cambios propuestos el pasado enero. Y es que, como os he dicho, los bloqueadores de anuncios utilizan las APIs que ofrece Google para configurar reglas sobre qué tipo de contenido se bloquea y cómo y cuándo lo hacen. Como resultado de sus conversaciones con los desarrolladores, Google afirma que la nueva API admitirá reglas dinámicas mientras se carga una página, y no solo declaraciones estáticas, ya que estas pueden carecer de matices. Además, la nueva API limitará las extensiones a 150.000 reglas cada una, un gran salto desde el límite anterior de 30.000 reglas por extensión. Y aunque pueda haber un periodo de ajuste para la nueva API, Google ha afirmado que los cambios que ha estado haciendo en las extensiones de Chrome en general han resultado muy positivas, ya que han resultado en mejoras significativas e importantes en la seguridad y privacidad del usuario. La compañía también ha agregado que la tasa de instalaciones maliciosas de extensiones de Chrome ha bajado un 89% desde principios del 2018, y la compañía ahora bloquea alrededor de 1.800 subidas maliciosas cada mes.
justo antes de que se ofrezcan a los usuarios. En cambio, los desarrolladores de bloqueadores de anuncios dicen que, aunque están frustrados por los costos adicionales para adaptarse al cambio a la nueva API, su preocupación real es que los cambios pueden no servir a los usuarios de la manera que dice Google. Por ejemplo, Jeremy Tillam, presidente de privacidad y seguridad del famoso bloqueador de anuncios Ghostery, afirmó que cree que han estado tratando de dar la impresión de que están trabajando con la comunidad de desarrolladores, cuando en realidad están bastante arraigados en lo que quieren hacer. Según Tillam, la nueva API no es en sí una mala cosa, pero se convierte en una mala cosa cuando es la única opción. Porque según él, esta nueva API carece de la flexibilidad que proporciona la API actual. Los críticos también han señalado que los ingresos de Google se basan en gran medida en los anuncios, lo que le da un incentivo inherente para permitir que los anuncios se publiquen. Pero Google ha afirmado durante mucho tiempo que los cambios en la nueva API no tienen nada que ver con obstaculizar específicamente a los bloqueadores de anuncios, y que la compañía desea trabajar con estos servicios para garantizar una transición sin problemas hacia el nuevo sistema. ¿Qué pensáis vosotros? Aparte, Chrome tampoco sería el primer navegador importante que impondrá un sistema basado en reglas. Safari, por ejemplo, lleva desde hace años permitiendo 50.000 reglas en su navegador. Pero, por otro lado, los navegadores Opera, Brave y Vivaldi aumentaron la polémica esta semana afirmando que continuarán admitiendo la antigua API para los bloqueadores de anuncios y también de otras extensiones, independientemente de lo que Google tenga en la base de códigos oficial de Chromium. Por su parte, Google dice que solo continuará admitiendo la antigua API para usuarios empresariales de Chrome como empresas y escuelas. Para acabar, solo decir que Google no ha establecido el momento específico en que entrarán en vigencia las nuevas reglas, llamadas colectivamente Manifest V3. La compañía dice que todavía está revisando los nuevos mecanismos y que está explorando activamente otras formas de expandir esta API. Los bloqueadores de anuncios enfatizan que se adaptarán a los requisitos que establece Google, ya que su supervivencia depende de ello. Pero aún no está claro hasta qué punto estos nuevos cambios beneficiarán al usuario final, al menos cuando se trata de mantener los anuncios fuera de sus pestañas. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué pensáis vosotros de toda esta polémica? Lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de las 15 extensiones de Google Chrome que más utilizo. Y en este os explico que YouTube eliminará los suscriptores exactos. Os aseguro que son dos vídeos muy interesantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.